Comienza una producción radiofónica exclusiva para Onda Joven Sevilla y Diario24.es. Desde este momento, la Asociación Élite Taxi Sevilla y UATAE Andalucía serán los protagonistas durante los próximos 40 minutos. Hola, buenos días. Comenzamos con este programa tan deseado, tan esperado por muchísimos de nuestros oyentes aquí en Onda Joven Sevilla. Ya estamos acompañados por Pepe Galván, secretario general de UATAE Andalucía, Rafa Baena y Tito Rica, de la directiva de Élite Taxi. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por Rafa Baena, que lo tengo aquí de frente. Rafa, es un placer tenerte aquí con nosotros y hoy vamos a hablar sobre los problemas que tenéis los taxistas en general aquí en Sevilla, que no son pocos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias ante todo de atendernos, ¿no? Y darnos esta oportunidad de darle voz y de darle voz al taxi. Pues sí, la verdad que tenemos muchos problemas, sobre todo que se han agravado además con la pandemia durante este año pasado. En el cual pues reivindicamos varias cosas, tanto a nivel de la Junta de Andalucía como a nivel local, ayuntamiento. Tenemos problemas muy importantes. Llevamos pidiendo al ayuntamiento, directamente a la Delegación de Movilidad, unas ayudas directas que fuesen compatibles con el cese de actividad. Hemos estado pidiendo tanto a una administración como a la otra, ¿no? El ayuntamiento, en noviembre, su director general de movilidad nos dice que hay una partida presupuestaria elevada para estas ayudas económicas directas al taxi, para paliar los perjuicios económicos que hemos tenido, pero que no lo hiciéramos público porque querían ellos hacerlo público cuando lo tuvieran más claro. Bueno, pues contemplando y entendiendo que eso iba a suceder, pues ayer hubo pleno municipal en el cual vemos con sorpresa de que hay una modificación presupuestaria. Bueno, estamos hablando de ayer por el jueves pasado. Sí, el programa se está emitiendo hoy lunes. Sí, correcto. El fallo que he tenido. Pues el cual nos vemos sorprendidos por una modificación presupuestaria que hay para aprobarse en ese pleno, en el cual dice que hay un presupuesto de 240.000 euros que entra firmados con fecha 15 de enero de 2021 en su capítulo cuarto, y el objetivo es muy claro: destinado a una convocatoria pública de subvenciones cuyos beneficiarios serán los titulares de licencia de taxi que hayan visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de la pandemia y de las actuaciones destinadas a la ampliación del calendario. Bueno, pues en esta modificación, alegando que los créditos no resultan necesarios para atender el fin para el que han sido consignados, recuerdo que eran la ayuda al taxi por la pérdida del COVID, en base a eso lo anulan y lo destinan, lo dividen en dos partidas y lo destinan a primera partida de 155.000 euros con la finalidad de implantar y mejorar los carriles bus-taxi, que son las aletas de tiburón, que van dividiendo los carriles bus-taxi del resto de los carriles, y la reordenación de la circulación del PEMUS y mejora de la competitividad del servicio público. Recordemos que en el PEMUS no habla de taxi, y si nos hemos dado cuenta, como cuando quieren hacer referencia a nosotros, al taxi, dicen autotaxi, y cuando quieren socializar o normalizar a otros tipos de servicios, dicen servicio público. Os explico qué significa este apartado de reordenación de circulación y mejora hacia el PEMUS y competitividad del servicio público. En el PEMUS hace referencia a esto sobre las VTC, que les quita restricciones igualándolas al taxi. Por eso habla de servicio público, porque con el lenguaje, el intrusismo y el fraude de estas multinacionales lo socializa. El PEMUS permite el acceso libremente de las VTC al casco histórico o a cualquier zona restringida al tráfico, algo que hoy día tienen prohibido, aunque hacen ante la falta de control y sanción por parte del ayuntamiento. Quiero decir con esto que con el dinero de las ayudas del taxi se eliminan y van a parar a poner separadores del carril bus taxi y adecuar la circulación para quitarle restricción al intrusismo de las VTC, con el dinero de las ayudas del taxi. Me voy a la segunda partida de dinero, 85.000 euros, dinero dependiente del Instituto del Taxi, con destino realizar un estudio de viabilidad sobre el sector del taxi, con carácter previo a acometer nuevos rescates de licencia,
Algo que a final de año, en el Consejo del Taxi, el propio Cabrera, y a su finalización del antiguo convenio de rescate de licencias que finalizaba a 31 de diciembre, dijo que alegando que el secretario municipal había alegado de que no podía renovarse ese convenio porque tenía una falta de legalidad tremenda tales rescates de licencias. Entonces, ¿en qué momento miente Cabrera? ¿Y el alcalde? ¿Antes o después? El viernes 12, Élite se manifiesta a las puertas del ayuntamiento, exigiendo una regulación y control sobre el intrusismo de la VTC, algo que llevamos 3 años reclamando y que no llega. Tanto Cabrera a los medios el día 12 como el alcalde en el pleno del día 18 alegaba que no tienen competencias en la materia, que las competencias son de la Junta de Andalucía. Y cada uno tiene sus competencias, claro está. Pero el ayuntamiento tiene competencias para regular perfectamente. Durante 3 años se lo hemos hecho saber al delegado de movilidad. Tiene competencias en las condiciones del servicio de las VTC. Según publicación en el BOE de 29 de septiembre de 2018, en su apartado 1C de la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 13/2018, aparece y le da competencias. Además, en la propia web municipal nos vamos a competencia del área de gobernación y fiestas mayores y, curiosamente, aparece al final de su escrito que tiene competencias en movilidad urbana y planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo, quiere decirse taxi y VTC. Hablamos con Pepe desde Guatay, Andalucía. ¿Cómo se está apoyando al sector del taxi, Pepe? Haciendo referencia a todo lo que nos ha comentado ahora Rafa. Buenos días a la audiencia y muchísimas gracias, como siempre, Manu, por tu disponibilidad cada vez que te reclamamos, por decirlo así, por darle voz a los autónomos, en este caso del taxi. Bueno, pues dentro de la modestia, por decirlo así, que nos caracteriza, desde la Unión de Autónomos no nos cabía duda que teníamos que apoyar al sector. Pero por distintas motivaciones, no solamente porque el sector pertenece a nuestro sector, valga la redundancia, porque el 90% prácticamente de los taxistas pues pertenecen al sector de autónomos, sino por una cuestión de calidad de vida, por una cuestión de supervivencia de nuestras ciudades, por una cuestión de no sobredimensionar la explotación a la que nos están llevando pues el neoliberalismo, como pueda ser lo que le corresponde en este caso a Uber y Cabify. Es decir, entramos en una dinámica en la que los propios usuarios los consumidores que teóricamente creen que se pueden sentir beneficiados, nada más lejos de la realidad, donde nuestros legisladores pues hacen oídos sordos y ciegos y caen pues en muchos casos víctimas o fruto de las puertas giratorias, y hacen que este sector, como otros muchos que estamos viendo que pueden ir cayendo lamentablemente, como pueda ser turismo, comercio, agricultura, que ya se están viendo castigados por estas políticas neoliberales que parece ser que venden oro, venden moro, y al final lo que van a vender es miseria. Lógicamente, destruir servicios públicos como pueda ser el taxi es destruir calidad de vida de nuestras ciudades y de nuestras poblaciones, y sobre todo una cuestión, si me apuras, casi laboral, ¿no? Es decir, huimos también de la explotación laboral a la que nos van a llevar todas estas movidas de la neoliberalización, ¿no? Es decir, no proteger a servicios públicos, como en este caso estamos hablando del taxi, es no protegernos a nosotros mismos, y esto al final quien lo van a pagar pues van a ser nuestros hijos, por decirlo así. Es decir, esto se empieza poco a poco, es algo que va limando, que va lastrando, que va convenciendo, como repito, a muchos legisladores, porque aquí ya no es un problema de economía. Es decir, es que las VTC, Uber y Cabify es más económico que el servicio público que presta actualmente el taxi, que eso sería una cuestión quizás hasta de darle una vuelta, ¿por qué no? Pero claro, si machaconamente alcaldes, consejeros de transporte, el propio gobierno central abren sus puertas, se hacen eco de las proclamas de que la competencia, por llamarlo de alguna manera, es un bien común y es un servicio que va a dar calidad a la ciudadanía, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, aquí tenemos que jugar todos en la misma cancha, por decirlo así. Hay que poner todas las cuestiones encima de la mesa
y no intentar sorprender a la opinión pública pensando de que aumentar determinados servicios es aumentar la calidad de los usuarios y aumentar la posibilidad de esa movilidad, en este caso de nuestras ciudades, en beneficio de ese servicio público que teóricamente debe de ser el transporte. ¿Que habrá que convivir con las VTC? Pues yo creo que los compañeros del taxi lo tienen muy claro. Lo que tenemos que, llevar a cabo una regularización digna y que, como comentaba antes con Tito, no solamente una cuestión de seguir legislando, sino aplicar y poner coto a la ley que actualmente pues prácticamente están en vigor allí donde se tienen competencias. Por un lado, pues el gobierno central pues que tenga la honradez y la valentía de no seguir lanzando la pelota hacia las comunidades autónomas, creando pues una desorientación del sector, las comunidades autónomas regulando en favor del bien público y no de intereses casi personales por aquello de las puertas giratorias. Y bueno, y determinados alcaldes pues que muestren valentía y sepan comunicar a sus ciudadanos dónde está ese bien común. Y ese bien común para nosotros, para la Unión de Autónomos, no nos cabe la menor duda que está en un servicio público y en este caso está en el taxi. Ya hace más de un año que se prometieron las ayudas desde el ayuntamiento, ¿verdad, Tito?, para el sector del taxi. Por ejemplo, cuando se exigieron que se pusieran las mamparas en los taxis, que eso lo pusisteis vosotros de vuestro bolsillo, y a día de hoy me consta que todavía no habéis recibido ninguna ayuda, ninguna subvención para poder subsanar estos gastos que habéis tenido y seguís teniendo, ¿verdad? Efectivamente, durante el año pasado todos tuvimos que presentar la documentación para recibir la ayuda de esas mamparas y también de elementos de modernización del taxi, como pueden ser los taxímetros, impresoras y demás, y a día de hoy, en marzo, todavía no se ha cobrado. Ahondar también más, ha habido una pandemia y Ayuntamiento y Junta de Andalucía ni siquiera se han preocupado de hacer un protocolo de actuación de lo que sería el taxi en cuanto a elementos de limpieza, protección, para que nosotros no nos contagiáramos. Cada cual ha tomado las medidas como ha podido y como Dios le ha dado a entender, ¿no? Afortunadamente los compañeros del taxi tienen una gran responsabilidad y todo el mundo pues de su bolsillo ha pagado esas mamparas, ha pagado esos productos de limpieza para evitar en la medida de lo posible los contagios, ¿no? Pero hemos quedado completamente desatendidos por la administración. Claro, incluso hay compañeros vuestros que no pueden seguir ejerciendo su actividad porque están prácticamente ahogados. Efectivamente. Además hay un problema añadido, que es que aquel compañero que tiene la desgracia de coger el COVID tiene que elegir entre perder las ayudas que está recibiendo por parte del gobierno y darse de baja. Con lo cual darse de baja le supone una menor cuantía. Por lo cual muchas de estas personas que enferman pues se quedan en su casa los 15 días, los 20 días, lo que le prescriban, pero en silencio. Nadie se entera que ha tenido esa enfermedad producida por el COVID. Hace ya unos días estuve hablando con Rafa personalmente y estuvimos hablando también sobre aquella manifestación que hubo sobre los taxistas en el ayuntamiento, y salió Juan Carlos Cabrera a hacer una promesa de ayuda al sector del taxi. Ya ha pasado más de un año de aquello y de momento aquello se queda en papel mojado. Siguen prometiéndose ayuda, pero las ayudas no llegan. ¿Qué partido político, quién está de vuestro lado en el ayuntamiento para seguir luchando por este sector? Bueno, de momento el que se hace un poco eco de nuestras peticiones sigue siendo la izquierda, ¿no? Sigue siendo Izquierda Unida, la que nos está dando un poco de voz a través de mociones y a través de peticiones, de iniciativas en el ayuntamiento. Aunque el Partido Popular también parece que con otras asociaciones del taxi ha hecho últimamente en anteriores plenos peticiones de ayudas, una tal famosa que pidió 500 euros, pero en el pleno del día 18 pasado, de este jueves pasado, pues se ha demostrado que en la votación que ha habido, se ha demostrado que esa palabra del Partido Popular a las ayudas del taxi no eran tales. El resultado de la votación lo ha dejado claro. También hubo un compromiso en aquel entonces, que tú estás recordando, de Juan Carlos Cabrera, de que iba, porque el problema de aquel entonces era el intrusismo de la VTC, que no se trasladaba el régimen inspector y sancionador
y regulador a la calle, a través de la policía local. La policía local tiene un grupo de intrusismo de transporte que se llama SESGA y SETI, tiene 2 grupos, son los dedicados a ello. Juan Carlos Cabrera dijo que iba a dedicar 2 patrulleros a este efectivo. A lo largo del tiempo lo ha reducido a un patrullero nada más, a un turno diario y sin fines de semana, con lo cual no tienen capacidad incluso ni de movilidad geográfica porque no se pueden mover de Santa Justa y el aeropuerto. Este grupo de intrusismo, estamos hablando de Sevilla, la capital de Andalucía, una ciudad con 800.000 habitantes y que tiene un intrusismo brutal. Nada más que en VTCs tenemos alrededor de 700 VTC, sistemáticamente haciendo un intrusismo en el sector del taxi. Ya con un patrullero es imposible hacerlo, pero es que no hay una voluntad política para las leyes que tenemos trasladarlas a la calle, hacerlas efectivas, y sería muy simple, simplemente con intención política, la que no hay. Aquello fue un compromiso de Juan Carlos Cabrera y 2 años después pues se ha quedado en agua de borraja porque no ha cumplido, está claro. No solo no cumplen, sino que además el propio Juan Carlos Cabrera y el propio alcalde aseguran que el ayuntamiento no puede hacer una regulación sobre las VTC hasta que la Junta de Andalucía no saque su propia regulación, lo cual le hemos demostrado en el pasado pleno que no es cierto, que en su propia web, incluso en su propia web del ayuntamiento, viene reflejado que pueden regular las VTC en distintos ámbitos, como pueden ser los horarios de trabajo, como pueden ser el número de coches y demás, ¿no? Claro, estamos hablando entonces de que se echan la pelota de la competencia de unos a otros para no mojarse ninguno. Tal cual. Así es, exacto. Bueno, es lo que mencionaba antes, que en la propia web, no solo ya que en el BOE publica de que tiene competencias perfectamente el ayuntamiento para regular en las condiciones del servicio, sino que además en la propia web municipal lo dice tácitamente, que tienen competencia en regulación, gestión y sanción y a inspección de los vehículos, de los transportes públicos en vehículos turismo, o sea que pero luego niegan lo mayor, o sea, dicen que ellos no quieren asumir esas competencias si no hay una regulación, un paraguas de la Junta de Andalucía que regule, o sea, que no se puede hacer esa deja de funciones ni de competencia así como así. Claro, desde el gobierno local se escudan también que si se os está ayudando, de que se os han quitado las tasas de paradas, por ejemplo. Bueno, son verdades a medias. El ayuntamiento se escuda en que nos ayuda con el COVID, con que nos ha quitado la tasa de parada. Y la tasa de parada no es que nos la haya quitado para ayudarnos, sino que es que era un convenio que se firmó en el 2016 y tenía fin a 31 de diciembre de 2020. Con lo cual, se termina el convenio, se termina la tasa. No tiene su sentido de ser seguir con ella. Pero entonces no es cierto que sean unas ayudas para paliar económicamente los gastos que estamos teniendo por el COVID. Porque los gastos que estáis teniendo actualmente los estáis asumiendo todos vosotros, pero hay por parte del ayuntamiento, por parte del delegado de Juan Carlos Cabrera, ¿alguna fecha fijada ya en concreto para decir en esta fecha nos reunimos, en esta fecha vais a recibir tales ayudas? No hay fecha ninguna. Además, tenemos un órgano que la verdad que tenemos un privilegio de tener un órgano como es el municipal, como es el del Instituto del Taxi, pero en mi pueblo se le llama eso un reidero, en lo que el gobierno municipal lo ha transformado, porque es un órgano que consta con muchos miembros, en el cual hay representados todos los partidos políticos, el taxi, el IT Taxi, tiene un representante ahí, también consumidores, y sin embargo hay asuntos muy importantes que hay que debatir en ese consejo, y tal y como ha demostrado en el pleno del día 12, sortea el consejo, sortea a ciertos miembros, solo se reúne con ciertas asociaciones del taxi y hace modificaciones en el pleno, por ejemplo, como en el que hemos mencionado antes, en un presupuesto, sin contar con el resto de los miembros de ese consejo. Entonces, entendemos que no existe un debate ni con el sector, ni en el propio seno de ese consejo del instituto, sino que se ningunea y se le toma el pelo al resto de los taxistas. Es que estamos hablando de cerca de 2.000 taxistas que hay en Sevilla, más sus respectivos asalariados, en el que no se le tiene en cuenta en estas decisiones tan importantes. Las ayudas, ni por el ayuntamiento, ni por parte de la Junta de Andalucía, estamos recibiendo absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Verdad? Me comentan, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuando ya publicamos también de realizar este programa, me dicen muchos ciudadanos, dice, es curioso, a las 6 de la mañana las paradas de taxi están llenas, los taxistas están sin trabajar.
La gente también se da cuenta de esto y es consciente de eso. ¿Crees que está volviendo la gente a retomar el uso del taxi? Pero muy poco a poco porque poco a poco se está reactivando la economía, otra vez la gente se está intentando afrontar la vida tal y como es, adaptarse a las nuevas circunstancias, pero date cuenta que es que en Sevilla estamos trabajando 10 días al mes. En 10 días al mes tú no puedes ni pagar siquiera escasamente los gastos de tu negocio. Ya no solo por eso, sino porque además los 10 días que trabajamos al mes estamos facturando un 70% de lo que facturábamos hace años. Claro, ten en cuenta que debido a la pandemia hay mucha tipología de cliente que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Digamos, el cliente de congresos, Sevilla es una ciudad que se caracteriza por un montón de congresos, ese ya no está. Los comerciales que iban y venían, bien a Madrid a reuniones o bien aquí a trabajar, han desaparecido prácticamente, ya todo se hace por videoconferencia. Las personas mayores que limitan sus salidas prácticamente al médico y poco más. O sea, tenemos un gran target de clientes que es que ha desaparecido prácticamente. Entonces eso redunda en el trabajo. Y por supuesto el ocio nocturno, todos aquellos compañeros que se dedicaban y trabajaban principalmente de noche, se han tenido que desplazar su trabajo a la mañana, con lo cual somos más haciéndonos la competencia unos a otros. Y no digamos el turismo, que evidentemente pues ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Recalquemos una cosa, y que quede claro, y por eso y es por eso que hemos recuperado a una gran cantidad de clientes. Las VTC prácticamente desaparecieron durante los meses de confinamiento. Así fue. Desde el momento en que el negocio no les es rentable, ellos desaparecen. Y ahora poco a poco están volviendo. Y están volviendo además de manera descarada incluso desde otras comunidades autónomas, cosas que no pueden hacer, ¿no? ¿Y por qué está trabajando aquí en Sevilla, por ejemplo, un VTC de Madrid? Tiene movilidad geográfica, pues tiene unas autorizaciones de ámbito nacional, tiene movilidad geográfica, pero cuidado, eso se ajusta a ley. Tienen una temporalidad que fuera de su comunidad pueden trabajar un 20% trimestral, o sea, 18 días en ese trimestre pueden trabajar. El problema que tropezamos con eso, que no hay quien lo controle. La Junta de Andalucía es la que tiene competencias en ese sentido, a través, dentro del casco urbano, con la policía local, pero no hay quien lo controle. Entonces, nos hemos encontrado que nosotros desde Élite hemos hecho seguimientos a algunos coches que han venido flotas de Madrid incluso, y se han llevado hasta 5 y 6 meses trabajando aquí día tras día. Lo hemos denunciado a Policía Local, a Junta de Andalucía, sin recibir una respuesta adecuada a la infracción a la infracción, exacto, correcto. Bueno, un tema que denunciamos aquí públicamente y esperamos que tomen medidas lo antes posible, porque si no esto supongo que se convertirá en un descontrol. Aparentemente lo que parece es que desde arriba lo que quieren es dejar el taxi un poco de lado, hablando claro, y meter poquito a poco más los VTC. Claro, nuestros políticos repiten como un mantra: el taxi tiene que competir. Bueno, continuamos hablando con Rafa, porque Rafa, cuéntanos, ¿quién es el mayor perjudicado de la uberización? Bueno, pues el mayor perjudicado, primeramente quiero decir que todo esto que estamos hablando, que lo tenía que haber dicho en un principio, cierto es, porque yo ya de tanto repetirlo, creo que ya lo sabía todo el mundo. Esto no se trata de una batalla del taxi contra la VTC, es la defensa de lo público ante lo privado. El taxi está poniendo sobre la mesa un problema que es el dumping, que afecta a todos los sectores o a gran parte de ellos, y el mayor afectado siempre va a ser el ciudadano. La desregulación del taxi, tal y como hemos podido comprobar y vamos a sentir en nuestras propias carnes con la modificación del reglamento andaluz, aunque nos lo venden como algo atractivo o una herramienta para poder competir, que ya me molesta esa palabra de tanto competir con un sector que es diferenciado del tuyo, pudiendo dar un precio fijo, un taxi compartido, todo ese tipo de cosas que nos venden, lo único que va a provocar es una batalla de precios y una desregulación del sector del taxi, tanto en garantías como en derechos, sobre todo del ciudadano, en el cual en esa batalla de precios va a provocar que se disparen los precios, se desregulen las tarifas fijas, las tarifas del taxi, y el control ya no lo va a tener la administración, va a pasar a manos de multinacionales que en definitiva van a su antojo, si llueve, si no llueve, si hay un partido o si un lo que sea, va a disparar las tarifas y el usuario va a ser el que se va a encontrar con unas pérdidas de garantías y derechos que antes
Tenía porque el taxi es uno de los servicios que está intervenido por la Administración y por ello tenía unas tarifas reguladas. Entonces hablamos de que si ponemos la aplicación general que el Ayuntamiento quiere imponer, ponemos en esa aplicación el taxi y a los VTC bajarán los precios, el taxi va a tener un precio fijo máximo y la mayoría de la gente va a coger el VTC por ahorrarse un dinero. Pero claro, a la larga, ¿cómo afecta esto? Bueno, lógicamente, gestión de flota, que es la APP municipal de la que el Ayuntamiento habla, pero no es que hable ahora, es que lleva hablando un montón de años que hay presupuesto para esa gestión de flota y nunca se cumple. Es más, estaban incluso en el convenio del 2016 que finalizó en diciembre de este año pasado y se ha incumplido. Sigue prometiendo esa APP municipal y dice el alcalde que va a ser pura y dura del taxi, pero en el PEMUS, precisamente cuando habla de esa APP municipal, dice al final de su escrito: se permitirá que otras plataformas de gestión existentes, que pueden ser privadas, ajenas al ayuntamiento, pueden integrarse y se compartirán públicamente los datos obtenidos. Con lo cual, le está dejando la puerta abierta del gallinero al zorro. Rafa, el tema del alcalde con el Foro NEC, ¿qué nos puede contar sobre ello? Hombre, eso deja ver claro en el Foro NEF del otro día, Nueva Economía Forum, donde uno de los ponentes era Juan Galiardo, el director general de Uber, que el alcalde se dirige a él muy sonriente y le deja caer esta reflexión. Por si tiene usted oportunidad a lo largo del debate de contestar, ¿cómo empresas como Uber pueden ayudar efectivamente a esa gestión de datos que haga que los ciudadanos en una ciudad como Sevilla puedan optar en sus desplazamientos cotidianos entre un menú de posibilidades que de una manera rápida pueda hacer atractivo el cambio de movilidad que claramente se va a producir en los próximos años? Está claro la connivencia que hay del alcalde con esta plataforma disruptiva. El sector del taxi está muy enojado y está muy decepcionado con este ayuntamiento que, entre los años que llevamos de descontrol hacia este intrusismo, y ahora ya lo que nos faltaba, que era la gota que colmaba el vaso, que era ver la connivencia que hay con estas multinacionales, como haciéndole ver que qué puede hacer o que pueda ser la que gestione la movilidad de Sevilla. Yo creo que es para que todos los ciudadanos nos replanteemos quién es el que está gobernando Sevilla. Efectivamente, yo quisiera hacer un apunte al respecto. Estamos indignados el sector del taxi, pero deberían de estar indignados todos los ciudadanos. Estamos hablando de un alcalde de Sevilla preguntándole al presidente de una multinacional, cuyas dos principales características es que todo el beneficio se lo lleva a Holanda, por un lado, y la segunda es que se salta sistemáticamente el estatuto de los trabajadores. Entonces, es en ese tipo de empresas donde en nuestro ayuntamiento se va a apoyar para hacer la movilidad, para hacer una movilidad más eficiente. Evidentemente, con esas premisas ya sabemos qué tipo de movilidad vamos a tener. Vamos a tener una movilidad que vaya pura y duramente al beneficio de esas empresas, en detrimento de la ciudadanía. O sea, elevar precios, no dar servicios en determinados sitios donde no sea rentable y demás, ¿no? ¿Cómo se comprende de que estas empresas, aparte de que obtienen un beneficio, vamos a llamarlo X, que ese beneficio se va a paraísos fiscales? Aquí se sabe, se tiene conocimiento de ello, pero no se está tomando en cuenta. ¿Por qué? Es un poco la miopía del gobernante, pero además una miopía que se ha convertido en algo que para nosotros es altamente sospechoso. No podemos estar todos los días criticando la gestión que está haciendo un gobierno. Es que deberíamos de dar pues una especie de golpe de Estado. Es decir, son los usuarios los que finalmente van a ver en sus carnes cómo machaconamente se está insistiendo, y posiblemente en muchos sectores digan los pesados del taxi. Pero como comentaba al principio, esto pasará en el turismo, esto está pasando en el comercio, esto está pasando en la agricultura. Estamos viendo cómo nuestros agricultores y como nuestras sectoriales de la agricultura machaconamente están denunciando ese dumping que ofrecen pues grandes centros comerciales con productos de reclamo siempre por debajo de coste, y no se legisla o no se intenta hacer absolutamente nada. El usuario es el que va a pagar el pato.
creo que nos veremos en algunos años, no nos cabe la menor duda. No sé dónde andaremos, si andaremos más cerca o más lejos del asociacionismo. Yo espero que todos estemos más cerca aún y posiblemente volvamos a discutir sobre aquello que ya veníamos anunciando. Es decir, si los defensores de la ciudadanía, los que se erigen como los grandes defensores de lo público, de lo popular, máxime cuando se han rajado las vestiduras con el tema de la pandemia, donde todo aquello que no sea público, lógicamente, se está demostrando básicamente que no gestiona bien. Y aquí estamos viendo cómo se le dora la píldora, ¿no?, a grandes multinacionales, a paraísos fiscales, a fondos de inversión. Es algo inaudito, y sobre todo inaudito detrás de siglas progresistas, porque entendemos o podemos entender que algunos políticos neoliberalistas y demás puedan llegar incluso hasta defender estas posturas, y oye, forma parte de su política, y eso es casi de honradez, está dentro del ADN de cierto tipo de política que todo el mundo podemos llegar a entender, pero lo que no podemos es enmascararnos detrás de políticas progresistas y aguantar la soberbia que están las multinacionales demostrando frente a los usuarios. Hoy el usuario, sobre todo un público joven, o incluso con unas deficiencias económicas en muchos casos en el sector de la población, brutales. Es decir, una población empobrecida coge una VTC porque es más económica. Pero dentro de poco tiempo podemos ver cómo esa VTC pues va a incrementar los precios a merced de sus beneficios, y lo vamos a tener que coger por obligación, y posiblemente pues recordemos esta tertulia, entre otras muchas cuestiones que los compañeros nos demandan. Cosas más económicas entre comillas, porque a veces, por ejemplo, ahora que hablamos, vámonos a Madrid, que ha habido una gran tormenta y tal, los precios de los VTC, por ejemplo, subieron el doble y el triple. Eso supongo que ocurrirá también aquí en Sevilla cuando hay mucha más demanda, por ejemplo en ferias, que ahora mismo no se puede celebrar por el tema del COVID, cuando hay Semana Santa, cosa que el taxi sigue siempre manteniendo su mismo precio. Sí, bueno, no hace falta que sea ni feria Sevilla, o sea, ni feria ni Semana Santa. Hay días que por lo que sea pues ha habido un partido, un Sevilla Betis, o ha habido lluvia, o ha sido un sábado o un domingo, y de repente pues se ha podido ir al aeropuerto, han subido sus precios Uber y Cabify al aeropuerto de Sevilla pues hasta 80, 90 y hasta 100 euros. Bueno, y se puede ver en cualquier sitio, incluso de la Costa del Sol, recorridos de a lo mejor que valen 50 euros, pues cobrar 300 euros. O sea, yo no digo que lo pague todo el mundo, pero esa es la pérdida de garantías. Y hay algo que el usuario de la VTC todavía no se ha parado a pensar, que aún sigue en momento determinado pagando un precio asumible en la VTC porque el taxi sigue teniendo las tarifas reguladas. En el momento que el taxi pierda sus tarifas reguladas, todos entraremos bajo un algoritmo, el transporte público, que lo manejarán la multinacional, no lo maneja la administración. Ahí es donde iba antes con lo de la pérdida de garantías y de derechos. Y entonces ya eso será muy difícil retrotraernos otra vez a una regulación. Estamos hablando que una vez que se pierda esta regulación, cada uno va a poner el precio que quiera. Correcto, la multinacional es la que va a poner el precio. Claro, el VTC va a poner un precio y ahora el sector del taxi no puede a lo mejor competir con ese precio, o si compite, al final quien termina perdiendo, como has dicho antes, es el usuario, que antes pagaba 10 euros y ahora va a pagar 20. Correcto, es que es lo que te he dicho antes, que no se va a tratar, a lo mejor el conflicto se está intentando identificar muchas veces a través de la administración o de ciertos medios interesados, en que un conflicto entre el taxi y la VTC. No, estas plataformas disruptivas lo único que necesitan es el mayor número posible de prestadores de servicio. Les da igual que lo haga un taxi, que lo haga una VTC, que lo haga un panadero o que lo haga un chaval con una bicicleta. Lo que quieren es el 25 o el 30% de cada servicio, y para ello tiene que desregular todos los sistemas de transporte. Han tropezado con una piedra gorda en el camino, que es el del taxi, que está extremadamente regulado tanto local, autonómica y estatalmente. Lo que pretenden es terminar de desregular el taxi, conseguirlo, para poder albergar en su plataforma todos los servicios de transporte, y cuando ello lo haga y lo haya conseguido, pues entonces el algoritmo del precio es el que lo da, con lo cual estamos en manos de la multinacional. Ya ahí la administración no tiene nada que decir. Actualmente, desde el gobierno central, ¿qué medidas están tomando para que el taxi pueda seguir funcionando? Bueno, de momento el decreto Ábalos, que se hizo un poco cogido con pinza porque tenía que estar aprobado con todos los partidos políticos, pues lógicamente
les dio una moratoria de 4 años en compensación a estos compradores de VTC, no sé yo qué compensación, porque le costaron a 35 o 40 euros cada autorización, le da una moratoria de 4 años en compensación, pero curiosamente esa compensación la estamos sufriendo y pagando los taxistas, porque hay 16.000 VTC en España haciendo de taxi, con lo cual esa compensación se la estamos pagando los taxistas. No solo eso, sino que a final de septiembre-octubre de 2022, del año que viene, pasan de poder hacer servicio urbano a ser solo servicio interurbano, esas VTC, pero le da competencias, deriva la pelota del tejado del Estado al tejado de las autonomías y de los ayuntamientos, para que estos ayuntamientos digan cuántas VTC pueden trabajar a partir de entonces en su ayuntamiento como autorización local. Nos tememos lo peor, porque hay muchas comunidades autónomas, como puede ser Valencia, Baleares, Cataluña, el País Vasco y Galicia, que están regulando un poco en líneas generales, pues como estaba antiguamente, o sea, con una precontratación en tiempo, con unos márgenes establecidos que serían los correctos, y para clasificar a la VTC en el sistema diferenciado que siempre ha tenido con el taxi. ¿Qué es lo que pasa? Que hay comunidades, por ejemplo, que es la espada de Damocles que tenemos, que como Comunidad de Madrid y Comunidad Andaluza, que curiosamente son de la misma línea del partido político mismo, y entonces están intentando regular totalmente en sentido contrario, o sea, dándole toda la facilidad del mundo a la VTC y desregulando el taxi, para con ello permitir, lo que yo he dicho antes, permitir fusionar de una manera el taxi y la VTC, quitarle la esencia de servicio público de interés general que tiene, incluso hasta por sentencia del Tribunal Supremo, el taxi, y unificarlo de tal manera para permitir que la VTC pueda seguir trabajando como un taxi después del 2022. ¿En qué beneficia esto al propio gobierno? Estar apoyando entre comillas, ¿no?, al sector del VTC y desregularizando el taxi. Bueno, hay gobiernos autonómicos, que es lo que apuntaba antes, que están regulando a favor de la VTC, porque curiosamente también la política se está actualizando y modernizando. ¿En qué sentido? En las puertas giratorias. Ya los políticos no se van a la puerta giratoria ni de las eléctricas ni de las telefónicas, porque por lo visto se han quedado anticuadas. Ahora nos vamos a Uber y a Cabify. Estas son las nuevas puertas giratorias de estos políticos, que podemos tropezar con varios políticos, exministros y altos cargos de ciertos partidos políticos que entran y salen de Uber y de repente aparecen en ministerios o en concejalías o como alcaldes. De ahí pueden salir muchas respuestas. Y para ir despidiéndonos, le damos las gracias a Rafa Baena, a Tito Rica, a Pepe Galván por estar aquí con nosotros compartiendo este rato, y sobre todo seguiremos siempre apostando por este maravilloso sector como es el del taxi. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, ¿no?, de poder expresar nuestras reivindicaciones en estos medios. Y bueno, quiero dejar una reflexión al ciudadano para que piense bien lo que es el tema de la urbanización, del dumping, que el taxi lo que quiere y pretende hacer es una defensa de lo público ante lo privado, pone encima de la mesa un problema que afecta a todos los ciudadanos y que el mayor afectado va a ser el ciudadano. Que lo piense muy bien y que piense la gestión que está haciendo este gobierno municipal, tanto como el autonómico, sobre todos los sectores. Muchas gracias. Bueno, Manu, agradecerte que nos hayas dado voz, y voy a aprovechar la voz que nos das pues también para agradecer a todos esos clientes que confían en nosotros, ¿no? Decirles que estamos para ello pues 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿vale? Que seguimos trabajando para ellos, y que seguimos luchando e intentando mejorar en la calidad de nuestro servicio cada día. Muchas gracias. Bueno, pues reiterar las gracias, pero yo esta vez quería agradecérselo a dos personas, y creo que son los que nos han acompañado hoy, especialmente porque el asociacionismo es complicado, especialmente porque dar la cara en los medios de comunicación, dar la cara ante la opinión pública es complicado, y lo único que se hace es defender el trabajo de cada uno, erigirse de líder, si me lo permitís. No es tarea fácil, porque al final, por intereses espurios, como comentaba Tito en alguna ocasión, siempre acaban
poniéndonos un tilde, siempre acaban poniéndonos apellidos, siempre quieren casarnos con alguien y nada más lejos de la realidad. Nosotros, nuestra convicción es la lucha por el trabajo autónomo, una lucha limpia y por supuesto una lucha en igualdad de condiciones. Y esa lucha va a continuar y esa lucha se va a mantener porque la Unión de Autónomos siempre va a estar apoyando a sectores como en este caso el taxi. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. No decimos adiós, sino hasta luego, porque volveremos.